Desarrolló en Europa desde el último tercio del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Nace en Alemania, pero pronto se extiende a otros países como Reino Unido, Francia o España. Algunas de las características generales del romanticismo son el subjetivismo. El yo es el centro y el mundo se verá desde un punto de vista personal. El individualismo. El hombre está solo frente al mundo, la naturaleza y la sociedad. Anhelo de libertad. El hombre lucha por romper todas las ataduras sociales, morales y artísticas. Expresión exagerada de los sentimientos y de lo íntimo. Predomina el amor sobre todo, pero también los tonos depresivos. De ahí que se hable del mal del siglo. El paisaje refleja estos sentimientos, por eso se ve una naturaleza en toda su furia. Acantilados, mares embravecidos, tormentas. Idealismo. El romántico construye el mundo según sus sueños e ilusiones, pero esto lleva al desengaño. El mundo, la sociedad o la mujer que soñaba y que tanto deseaba no existen. Hay una vida real o imaginaria en el espacio, viajando a lugares lejanos y exóticos, y en el tiempo, recordando épocas pasadas, sobre todo la Edad Media. Pero a veces la desesperación es tal que solo ven una salida: el suicidio. Algunas de las características literarias del romanticismo, de acuerdo al estilo, son la ruptura con los preceptos y normas clasicistas de la etapa anterior, pues se busca ante todo la libertad de expresión y los temas. El buen gusto neoclásico es sustituido por la intensidad en la expresión de los sentimientos. No se aceptan más normas que las que imponga la inspiración. Se idealiza el proceso de creación artística y se ve al poeta como un genio creador. En todos los géneros se buscan nuevas formas de expresión, pero a la vez se rescatan géneros, estrofas y versos de épocas pasadas anteriores al clasicismo del siglo XVIII. No está clara la idea de división de géneros y formas. Se mezcla poesía y prosa, comedia y tragedia. La finalidad de la obra es únicamente estética. No hay intención moralizadora o didáctica. Los temas que se tratan dentro de la literatura romántica es la expresión del mundo interior, del poeta, de lo individual. El omnipresente tema del amor es el más importante, pero casi siempre en un tono triste. Cantan a la libertad, la personal, pero también la colectiva. Aparecen los temas de misterio y ultratumba, los fantasmas, las creaciones sobrenaturales. Se resaltan las tradiciones y costumbres locales y nacionales. Son muy frecuentes los cuadros de costumbres y tipos. Los viajes son descritos ampliamente y con detalle. Destacan los libros de viaje en el Mediterráneo, pero sobre todo en España, el país romántico por excelencia para los europeos. Dentro de los géneros literarios y en la prosa se crearon tres subgéneros de gran importancia. La novela histórica, que son relatos ambientados en épocas pasadas, especialmente en la Edad Media. El relato fantástico, historias fantásticas sobrenaturales frecuentemente con tema de ultratumba. Y el cuadro de costumbres, descripciones de los lugares, tipos y costumbres de un país o región. En el teatro se rompe la regla de las tres unidades. Ahora las obras no transcurren en el mismo lugar ni duran un día, y se insertan otras tramas. No hay una división tan estricta, la obra pasa de 3 a 5 actos. Se mezcla la poesía y la prosa en la misma obra. En las obras predomina la tragedia, pero aparecen elementos cómicos. En la poesía, la libertad de expresión se traduce en el uso de nuevos metros y estrofas, pero también se recuperan algunas estrofas tradicionales, principalmente el romance. Es el género más idóneo para expresar los sentimientos. Surgen dos tipos de tendencias románticas. El conservador defiende los valores tradicionales de la región, la patria y la monarquía. Lo representan los hermanos Scott, Zorrilla y el duque de Rivas. Se desarrolla principalmente en España. El romántico liberal reflejan las ideas liberales y revolucionarias más exaltadas. Lord Byron, Víctor Hugo, Larra y Espronceda son las figuras más representativas de esta tendencia. Dos de los países donde el romanticismo tuvo su mayor auge fueron Francia. En este país se observa claramente la división en las tendencias conservadora y liberal. En la tendencia conservadora encontramos autores como Chateaubriand, Lamartine o Vigny. En la tendencia liberal destaca la gran figura de Víctor Hugo, de quien hablamos a continuación, y de Alejandro Dumas y su hijo homónimo. Señalamos también el género de novela de viajes por la gran vinculación con España. El precursor del movimiento en Francia es Víctor Hugo, con sus obras de teatro y además uno de los poetas más prolíficos de su país. Entre sus obras destacan dos novelas, Nuestra Señora de París
una novela histórica situada en la Catedral de París durante la Edad Media. Los Miserables, novela social, es una de las cumbres de la literatura francesa. En España, el movimiento romántico sirve para reivindicar y rescatar a los clásicos que, como Lope de Vega o Calderón de la Barca, habían sido atacados durante el siglo XVIII en nombre del buen gusto. El reinado absolutista de Fernando VII tiene un papel fundamental en el desarrollo del romanticismo en España por dos razones. Se desarrolla más tarde que en otros países de Europa, a pesar de que había un ambiente propicio después de la Guerra de Independencia y la Constitución de Cádiz. Muchos liberales tienen que exiliarse a otros países de Europa, donde empapan de la literatura que allí se hacía. Dice que, aunque en España no hubo obras maestras como en otros países de Europa, en su conjunto sí tuvo mucha calidad y sirvió para dar un impulso a la literatura después del siglo XVIII. Apenas se elabora el género de la novela histórica. La prosa costumbrista tiene mayor desarrollo. El escritor más importante de este género es Mariano José de Larra. El teatro es el campo de batalla de las innovaciones del romanticismo. En la escena española se conjugan las innovaciones formales con la recuperación del teatro del siglo de oro. El máximo apogeo del drama romántico comprende desde 1835 hasta 1845, años en los que se estrenaron Don Álvaro y Don Juan Tenorio respectivamente. Algunas de sus obras son: Don Álvaro, cuenta los trágicos amores de Don Álvaro, hombre de origen misterioso, y de su amada Leonor, que sufren los caprichosos envites del destino. Es una obra plenamente romántica, rompe todas las reglas del neoclásico, división en 5 actos, ruptura de la regla del tiempo y espacio, se mezcla la prosa y el verso, hay algo de costumbrismo. Bellísima doña Inés, frágil como una gaviota, está don Juan a tus pies, y tú sigues dormidota. Don Juan Tenorio reinterpreta el mito de Don Juan, creado en el siglo XVI por Tirso de Molina. Don Juan, un libertino camorrista y mujeriego, salva su alma después de una cena macabra con el que iba a ser su suegro, y gracias al amor por su amada doña Inés. La poesía española romántica. Se busca la libertad de expresión con nuevos ritmos, versos y estrofas. Predomina la fuerza, la musicalidad y el colorismo frente al buen gusto neoclásico. Se recuperan estrofas de la literatura clásica española, especialmente el romance, pero también encontramos con frecuencia extensos poemas narrativos que cuentan episodios de la historia de España o leyendas nacionales. Uno de los autores es José de Espronceda. Este poeta es representativo del romanticismo exaltado. Algunas de sus obras son El estudiante de Salamanca, El diablo mundo. Gustavo Adolfo Bécquer. Son historias breves, con un lenguaje muy sencillo pero lleno de elegancia, belleza y lirismo, por lo que se le considera el creador de la prosa poética. Estos relatos, ambientados casi todos en la Edad Media, están llenos de misterio y fantasía, con el elemento sobrenatural muy presente mediante fantasmas o estatuas que cobran vida, pero especialmente a través de la ambientación, donde Bécquer demuestra su gran capacidad creadora. También observamos el típico desengaño romántico que hay en estas historias de melancolía. Algunas de sus historias más conocidas son Los ojos verdes y El rayo de la luna, que son las más románticas. Dentro del Renacimiento nace la literatura gótica. Se da entre los siglos XVIII y XIX y surge contra el racionalismo del neoclásico. El autor crea un marco sobrenatural que facilita el terror y el misterio. La existencia de lugares solitarios espantosos es frecuente. El embellecimiento de la muerte como un deseo por el dolor. Importancia del escenario arquitectónico para enriquecer la trama. Referencias a la locura, bestialidad y demás situaciones inhumanas o sobrenaturales. La lucha entre el bien y el mal se desarrolla en castillos y monasterios y está basado en leyendas populares. Algunos autores góticos destacados son la inglesa Mary Shelley con Frankenstein, el español Gustavo Adolfo Bécquer con Leyendas, el irlandés Bram Stoker con Drácula y el norteamericano Edgar Allan Poe con relatos cortos y antecedentes de la ciencia ficción. Es muy descansada y muy bien
Ay, la de un pirata, la vida mejor se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena se queda en el fondo del mar. Sí, Se queda en el fondo del mar. Buenos días, compañero. ¿Y qué tienen de bueno, señor Smith? aquí nos tienes pudriéndonos en esta miserable isla. Ay, mientras el Capitán Garfio juega a las escondidas con Peter Pan. ¡Ay, se puede disparar! Deberíamos atender nuestro negocio de robar barcos. Ya casi se me olvida cómo se te cortan gañotes. ¡Date prisa! Y dile a Capitán Garfio que queremos volver a la mar. ¿Vas? That's all, folks. It was a magical summer. Noah was a country boy. Allie was from the city. They met the night of the carnival. They had nothing in common, but after seeing Allie that night, something inside Noah snapped. Will you go out with me? No! No? Damn, my hand's slipping. Okay, fine. I'll go out with you. Well, don't do me any favors. No, I want to. Say it again. I want to go out with you! All right, we'll go out. They fell in love, didn't they? Yes, they did. You want to dance with me? Sure. This is a good story. I think I've heard it before. It's like a dream. So what do you do, Noah? I work at the lumberyard. How much do you make at your job? 40 cents an hour. It has got to stop. Noah? He's a nice boy, but he is not for you. I don't see how it's gonna work. You are not to see him anymore, and that's final. From the best-selling novel by Nicholas Sparks. Oh, miss. How's about that date? Comes a story. It's normal not to forget your first love, but I want you for myself. Marry me. About what we long for. I saw your picture in the paper, and I just wanted to see if you were okay. What we settle for. I have a fiance waiting for me. What happened? Who did you choose? And who we're meant for. Why didn't you write me? I waited for you for 7 years. I wrote you every day for a year. New Line Cinema presents Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Jenna Rollins, James Marsden with Sam Shepard and Joan Allen in a Nick Cassavetes film. I read to her, and she remembers. The Notebook. El romanticismo es un movimiento ideológico, cultural y artístico que se